Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Buenas tardes, profe. Sí, se escucha. Bueno, pues vamos a comenzar. Seguimos todavía en los primeros contenidos temáticos de la unidad 2. Estábamos viendo las características de las señales senoidales. Nos metimos mucho a la cuestión de la simulación. Eh, Hicimos un experimento. Vimos el tipo de cosas que pasan en los sistemas con alterna, como se dice. Voltajes y corrientes a medir son señales senoidales. Están cambiando n veces por segundo entre polaridad y valor, de un máximo a un cero y otra vez, pero con valor negativo, y cientos de veces por segundo. Entonces, espero ya esté más claro toda esta forma de imaginarse cómo es la carga eléctrica en este tipo de sistemas. Ahora vamos involucrando los elementos clásicos que tenemos, que son resistencias, bobinas, capacitores, y pues vamos haciendo lo que es el objetivo de la asignatura, que es analizarlo, o sea, obtener una corriente, obtener un voltaje en uno de ese tipo de sistemas. Vamos a extender las técnicas que ya sabemos de análisis de un circuito en CD, ahora en CA, donde el paradigma es, pues, cambiar el tipo de fuente de energía, ¿verdad? Tenemos que darle sustento matemático a cómo lo vamos a hacer para que sea más simple, ¿no? Porque si bien lo quisieras analizar en el dominio del tiempo, no se recomienda, ¿no? Así como les decía yo que no se recomendaba estar planteando una ecuación diferencial de los sistemas en transitorio, sino resolverlo solamente una vez, obtener resultados generales y luego aplicar esos sistemas, estos resultados generales a través de un método para sacar la ecuación matemática, cosa que no a todos les convenció porque, bueno, según la tarea, encontraron otras formas de abordar los problemas. Bueno, pues espero esta vez me hagan más caso. Vamos a ver cómo en el dominio del tiempo se pone feo el análisis, pero en el dominio de la frecuencia con fasores se pone más fácil, que son los temas que nos falta de ver, ¿no? Entonces, vamos a pasar a ver los circuitos RC y RL con fuentes senoidales en el dominio del tiempo. Yo, o sea, si yo fuera el que hiciera este plan de estudios, yo ya no entraría tantos detalles en esa parte, porque realmente no se analizan así los circuitos en la ingeniería. Se analizan con fuentes complejas, que es el tema 2.3. Se analizan con fuentes complejas y representaciones les decimos fasores, ¿no? Máquinas eléctricas, motores eléctricos, transformadores, redes de todo tipo, la parte eléctrica de todos los componentes mecatrónicos. Cuando son alternas, se analizan con fasores porque es muy cómodo, es muy fácil. Bueno, es más fácil que tratarlo de hacerlo en el dominio del tiempo, pero bueno, aquí nos tiene que veamos eso y pues vamos a proponerlo para que vean cómo está de feo el asunto, ¿no? Aquí está nuestra bibliografía, son el libro de Sadiku, el libro de Dor, y bueno, ya avanzamos hasta la parte de que ya tenemos una expresión general para lo que es una señal senoidal de las que vamos a estar trabajando. Matemáticamente la vamos a representar por un valor máximo, seno de un argumento que está en radianes. Se logra que esté en radianes porque es una frecuencia por una T minúscula, que es el tiempo, para hacer nuestras gráficas a las diferentes frecuencias que hay. W es 2πf o 2pi sobre periodo. Y si la gráfica está desplazada a partir de mis referencias, tendría una fase, ¿no? Normalmente se denota por un ángulo. En este caso es la letra griega phi, un ángulo, y se da en grados. Aunque también estuvimos viendo los simuladores que normalmente se mide en tiempo y después se transforma a grados con una regla de 3, ¿no? Pero en las expresiones matemáticas normalmente nos lo dan como grados. Qué raro, ¿no? Porque si yo voy a evaluar el seno de todo el argumento, tengo que hacer toda la suma en radianes.
O sea, tengo el ángulo phi en grados, pero lo tengo que cambiar a radianes. Tengo la variable t minúscula en segundos, multiplicada por la omega, me queda nada más radianes. Sumo todo en radianes y evalúo en radianes. Así se trabaja en circuitos eléctricos, ¿no? Espero no se confundan con esas cosas, que quede claro cada cosa con su, cada cual, como se dice, porque los errores más comunes es cuando empiezan a revolver, valga la expresión, grados y radianes, ¿no? Y segundos, y no quedó claro las explicaciones, y pues nunca les dan los resultados, ¿no? Bueno. Seguimos explicando algunas cuestiones teóricas que ya vimos con el simulador. Yo tengo dos señales. Tengo una señal sin desfase y una con desfase. Aquí se llama B1 y B2, son señales de voltaje, ¿verdad? Entonces, para expresarlas matemáticamente, para denotar que voltaje 2 tiene un desfase con respecto a B1, tomando como B1 como mi referencia en dos señales senoidales, pues vamos a ver un parámetro aquí involucrado phi, ¿no? Si el parámetro phi es positivo, se habla de que la señal está adelantada o aparece antes de la referencia. Si el parámetro phi es negativo, se habla de que la señal está atrasada o que aparece después de la referencia. En este caso, si dibujo las dos señales, yo dibujaría la B1 como una señal senoidal en mi cero tiempo y en mi cero voltaje. En mi cero tiempo y mi cero voltaje sería este punto que estoy señalando. Ahí es donde yo dibujaría valor máximo seno de WT. Ahora, si quiero dibujar B2, tomando como referencia B1, ¿verdad? Veo que también es una señal senoidal de la misma amplitud BM, pero está adelantada, ¿verdad? Un ángulo phi. Bueno, pues quiere decir que aparece antes de mi cero, una distancia en grados phi. Les digo, en las gráficas de los simuladores esto es tiempo y hay que transformarlo a grados. Se transforma muy fácil porque se relaciona el periodo de mis señales a cualquier frecuencia que estén, se relaciona el periodo con 360 grados y de ahí despejo el tiempo que yo pueda tener o medir para mi señal adelantada, ¿no? Si fuera una señal atrasada, aparecería después de la referencia. Voy a poner otra señal aquí. Esta señal está retrasada y claro que la puedo dibujar para un lado y para otro, ¿verdad? Está retrasada un ángulo teta, por ejemplo, o alfa. Tomando como referencia B1. O sea, B1 no tiene fase, ¿verdad? A partir de ahí, la señal B3 que acabo de poner está retrasada y la señal B2 está adelantada. El B3 sería otro valor, ¿verdad? De voltaje. Seno de WT menos alfa. Porque está retrasada. Bueno, espero todo esto esté quedando claro porque les digo, siempre lo explica uno muchas veces y a la mera hora pues están las fallas, ¿no? Bueno, ya habíamos presentado ecuaciones trigonométricas que nos van a ser muy útiles. Se pueden transformar señales seno a funciones coseno. Se pueden transformar funciones coseno a función seno. Se puede aplicar identidades trigonométricas de seno con un argumento de suma de dos cosas, ¿verdad? Se puede sumar dos señales, una coseno y una seno, siempre y cuando estén en la misma frecuencia, con estas formulitas. Y otras identidades muy útiles, ¿verdad? Una función seno negativa la puedo poner como función seno positiva. Una función coseno negativa la puedo poner como una coseno positiva. Y puedo transformar una función seno a una función coseno o una coseno a una función seno, más, con signo menos, ¿verdad? Entonces, todas estas formulitas nos van a ser muy útiles. Estas deberían estar en su formulario. Si no, pues, bueno, ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que vean la utilidad, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es, pues, regresarme a esta hoja, ¿verdad? Para verlas,
las identidades y aplicarlas. Pues no hay más, no me las sé todas, no tiene caso que me las aprenda, tiene caso que sepa dónde están. En mi caso, pues las tengo aquí en las diapositivas, ¿verdad? Y si no fuera el caso, pues imprimirlas ahí en una hojita y tenerlas a la mano, ¿no? Porque ya en otras instancias estar abriendo el PDF, pues se hace engorroso, pero pues bueno, si lo quieren hacer así, pues también funciona. Nada más que les va a quitar mucho tiempo, ¿verdad? Yo estoy dando algunos tips para que sean más eficientes, porque el tiempo es lo que menos hay cuando hacen problemas o están en un examen. Bueno, un ejemplo sencillo, clásico, determinen amplitud, fase, frecuencia, periodo de una señal expresada matemáticamente. No sé si ya les cayó el 20, pero la chamba aquí es o les dan la gráfica y sacar la ecuación matemática, o les dan la ecuación matemática y ustedes deben de saber sacar la gráfica, o les dan dos señales diferentes y deben de sacar las gráficas, o ven dos gráficas y deben sacar las expresiones matemáticas. Y la fase entre ellas, porque es algo que vamos a ocupar mucho en análisis de circuitos eléctricos, y por eso estamos ahorita enseñando todas esas pautas, ¿no? Pues el primer ejercicio es rápido, ¿no? La amplitud, pues son 12. Con inspección visual se ve. La fase son 10 y es una fase de una señal que se adelanta, ¿verdad? La frecuencia en radianes segundo es 50, que es el parámetro que acompaña a la T, ¿verdad? A la T minúscula. De ahí puedo sacar periodo y de ahí puedo sacar frecuencia, ¿verdad? Entonces 2pi entre W siempre va a ser el periodo, me daría la forma de en dónde voy a dibujar mi gráfica, pues si se fijan, ¿no? Cada ciclo de esta gráfica senoidal se repite 0.12 segundos, ¿verdad? La frecuencia es el inverso de esa magnitud, 7.95 Hz, es una señal relativamente lenta, es casi 8 veces por segundo, ¿no? Es lenta, comparada con otras de interés, como podría ser la señal de la velocidad de un celular a la cual transmite información es de 2 gigahertz, ¿no? O sea, 2 millones de veces por segundo, ¿no? Esa es digo, para tener alguna referencia así de nuestro alrededor, ¿no? La frecuencia de la actualización de las imágenes en una computadora, pues es como de 30 Hz. Esa sí es lenta y aún así no la alcanzo ya a ver. Realmente la pantalla de una computadora se está cambiando 30 veces por segundo, pero yo no le veo que esté parpadeando, ¿verdad? El ojo humano ya no puede distinguir arriba de 30 veces por segundo, ¿no? Otra señal de interés, pues, ¿qué sería la de los contactos eléctricos, 60 Hz, etcétera, ¿no? Bueno, está de trámite, ¿no? Ahora veamos uno más interesante, ¿no? Se fijan que todos esos problemas son ya hipotéticos, latosos, que les cae gordos porque los pone a mover la ardilla. O sea, yo estoy aquí lanzando un chorro de informaciones en varias horas de clase, pero a final de cuentas se quiere ver qué haces tú con esas informaciones en tu cabeza, qué construyes ahí en tus neuronas, haces relaciones o no con lo que estás viendo. Puedes resolver problemas incluso inéditos con lo que estás viendo o nada más estás tratando de memorizar y a veces ni eso, ¿no? Bueno, este es un problema clásico, ¿no? Aquí no sabemos ni de dónde salieron las señales, ni cómo las midieron, si vienen de una gráfica, si vienen de un circuito, no sabemos. Obvio que cumplen todo lo que yo dije, pero aquí es un ejercicio hipotético, ¿no? Tengo una señal de voltaje, 10 coseno WT más 50, y tengo una señal de voltaje también diferente, B2, 12 seno de WT menos 10. Indique cuál de las dos senoides está adelantada. Changos, ¿no? Pues hay varias formas de hacerlo. Aquí está uno de los métodos que trae el libro, ¿no? Es aplicar las identidades trigonométricas. Ese sería uno de los primeros métodos. Hay otros métodos gráficos y pues depende qué tanto sabes de trigonometría, ¿no? Bueno, el resumen aquí del método sería, vamos a aplicar identidades trigonométricas, pero ¿para qué? Para que pongas a las dos señales en el mismo formato y en el mismo contexto. No puedes comparar dos señales si las dos no son seno o si las dos no son coseno y si las dos tienen fases positivas o si las dos no tienen fases negativas, porque estar comparando un seno con un coseno y un valor de fase positivo con un valor de fase negativo, no vas a poder sacar la respuesta, ¿no? Tampoco vas a poder sacar la respuesta si quieres comparar una señal en su primer ciclo, o sea, de 0 a
360 grados y quieras comparar con otra señal ya cuando va en su cuarto ciclo, recordemos que son señales periódicas, ¿no? Donde va en, no sé, 820 grados, ya va 3 ciclos porque un ciclo se acaba en 360 grados. Y si bien es la misma señal porque se repite, pues no se le entiende bien en 800 y feria grados, que si tienes bien claro que debes de tratar de llevar las señales al primer ciclo de 360 grados, ¿no? Entonces esa es la estrategia. Que si queda bien aterrizado o no, pues les digo, ya depende también del álgebra, el nivel de álgebra que tenga uno, pero bueno, ahí va. Entonces B1 es menos 10 coseno de WT50. Vamos a tratar de poner todo en términos cosenoidales para hacer las comparaciones. Entonces, esta señal la tengo que transformar a que sea coseno positivo. Entonces, ¿cómo se transforma un menos coseno a un coseno? Me voy a mis formulitas y me fijo, ¿verdad? Un menos coseno, un escoseno puedo quedarme como un coseno, sumándole 180 grados, ¿verdad? O restándole 180 grados por lo que veo de esta formulita, ¿no? Sumándole, restándole 180 grados, le cambia el signo. Decía yo, cuando expliqué lo de la frecuencia angular, cuando yo graficaba un vector que está girando a una frecuencia angular, si lo congelo una vuelta completa la da en 360 grados, ¿verdad? Y tiene una proyección utilizando el ángulo con respecto al eje X del primer cuadrante, como se le dice, como referencia. Las proyecciones me van a dar los valores, los puntitos de la gráfica senoidal. Pero se repiten los valores, los primeros son positivos y los segundos son negativos. Viéndolo en la gráfica, sería pues en qué lugar del cuadrante está el vector. ¿En qué lugar del vector? Pues el vector me va a dar el mismo valor, la misma proyección, pero si está, por ejemplo, este vector de la figura, si lo evalúo para su ángulo que está aquí pintado como verde, pues me da este valor, ¿verdad? Ese valor se repite si el vector estuviera apuntando hacia abajo y avanzó 180 grados, ¿verdad? O en sentido horario, o 180 grados en sentido antihorario. Pero acá el valor es negativo, ¿verdad? En el eje de las Y, el valor va a ser negativo, acá el valor va a ser positivo. Pues esa es la demostración gráfica de la formulita. Entonces aquí, ¿por qué se los explico? Porque hay personas que son muy gráficas, ¿no? Todo lo adquieren de una manera más fácil gráfica. Hay personas que somos muy analíticas, yo me considero analítico, ¿no? Nos gustan más las cuestiones matemáticas, ¿no? Pues para mí me queda claro con la fórmula, simplemente la aplico y se acabó, ¿no? Pero si lo quisiera hacer gráfico, pues ahí está la explicación también, ¿no? Yo no recomiendo hacerlo gráfico porque después de un rato se hace uno bolas con tantos vectores ahí y luego no queda claro que el vector está girando a una velocidad W. Piensan que son vectores, que es un vector. Es más, yo ya estoy aquí regándola porque no son vectores. O sea, fuera un vector si estuviera estático de magnitud ángulo, pero no es un vector. Es algo que se parece al vector, pero el vector está girando para representar la velocidad angular, ¿verdad? Pero bueno, total. Si me voy por el lado analítico, sumándole o restándole 180 grados, lo paso de menos coseno a coseno positivo. Y es lo que se hizo aquí. Y no es el único método de forma de hacerlo. En el libro nomás está el método 1 y es el que estoy explicando, ¿no? Entonces le restamos 180 y ya lo tengo como coseno positivo. Nada más que ahora va a ser menos 130, ¿verdad? Y sí, para los que están pensando que si esto es lo mismo que el otro, sí. O sea, 10 coseno de WT menos 130 es lo Disculpe, mismo. profe. ¿Perdón? Disculpe, profe. Al final de la clase, ¿sería posible que me esperara un poco para hablar acerca de un correo que le envié y no me puedo contestar? Sale. A ver si no se me olvida, ¿me recuerdas? Sí. Entonces, 10 coseno de WT menos 130 es lo mismo que menos 10 coseno de WT más 50. Sí. Y si los graficara, pues estoy hablando de la misma gráfica. Nada más que en la torre, pues aquí habría que tener bien claro, pues dónde vas a poner tu cero.
Entonces, si ya a ti ya te quedó claro eso con las explicaciones que hicimos con los simuladores y las que estoy dando ahora, pues no tendrías por qué tener problemas, ¿no? Te pones en un 0, tú lo vas a poner como analista, y a partir de ahí, si dibujas el menos 10 coseno de WT más 50, o si dibujas el 10 coseno de WT menos 130, vas a obtener la misma gráfica. Tal vez la clave sea dónde empiezas, ¿no? Porque la gráfica B1 va a empezar en un valor negativo, y la gráfica 10 coseno de WT menos 130 va a empezar en un valor positivo, pero si extiendes la gráfica para un lado para otro, te vas a dar cuenta que es la misma gráfica, nomás es el lugar donde la empiezas, ¿no? Bueno, espero esté claro. También puedo tener 10 coseno de WT más 230, ¿verdad? O sea, si en lugar de restarle 180 le sumo el 180, me queda 230. Y también es la misma gráfica, ¿no? ¿Que cuál te sirve ahorita? No lo sé muy bien. Las voy a dejar aquí para que las necesite más adelante. Pero, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es ponerlas todas en formato cosenoidal. A esta ya la puse. Ahora me voy con la de voltaje 2, ¿no? Es 12 seno de WT menos 10 grados. ¿Cómo la ponemos en formato coseno? Pues hay que aplicar una de las formulitas de las diapositiva para pasarla a coseno positivo. Y coseno positivo, ¿verdad? Dijimos que tienen que estar en el mismo, peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Entonces, vean que para cambiar de seno a coseno positivo, le tengo que restar en grados, pues menos 90 grados, ¿no? O en radianes, pues pi medios, ¿no? Entonces le tengo que restar menos 90. Y pues aquí está, miren, si le resto menos 90, me queda ya como coseno. Entonces me queda 12 coseno de WT menos 10 menos 90 menos 100, ¿verdad? Entonces, ¿cuál? Ya tengo las dos en formato coseno. ¿Cuál, con cuál compararías para sacar si el desfase entre las dos señales? Bueno, pues yo buscaría la representación en que las dos tengan coseno positivo y en que las dos tengan desfases negativos y que los desfases estén en el rango de lo menor a 360 grados. Porque si agarro una con un desfase en más de 360 grados, ya estoy en otro ciclo y ahí no puedes hacer la comparación. Y que los dos desfases sean negativos, porque tampoco no vas a comparar una con desfase positivo y una con desfase negativo, te puedes confundir, ¿no? Sí se puede, pero te puedes confundir. Entonces, miren, si comparamos esta, que cumple con lo que dije, es coseno positivo y la fase está negativa y es menor a 360 grados, y esta, que es 12 coseno de WT menos 100, es coseno positivo, la fase es negativa y está menos de 360 grados, ahí ya puedo hacer la comparación. ¿Cuánto está desplazada? Bueno, y la otra, ¿cuál vas a usar como referencia? Si utilizo como referencia B1, ¿verdad? Entonces B1 es mi referencia. B2 que está atrasada o está adelantada. Y ahí también nos puede jugar chueco la mente para hacer el análisis por el negativo, ¿no? Hay muchas formas de entender el negativo y aquí les juega chueco la mente, pero bueno, yo lo que veo es que tienen una diferencia de 30 grados. Hablando de términos absolutos, pues tiene una diferencia de 30 grados. Pero B12 está adelantada o está atrasada. Pues depende tú cómo lo quieras ver, pero os digo, si te pones en B1 y tiene menos 130 y luego ves la gráfica B2, B2 está 30 grados antes que la B1, entonces si está antes sería adelantado, ¿verdad? Está adelantado. Bueno, una forma de simplificar este esfuerzo mental sería manejarlo como lo tiene en el libro, ¿no? En el libro dice, bueno, puedes poner el formato B2 como menos 130 más 30. Noten que menos 130 más 30, pues es menos 100. O sea, es idéntica, ¿no? Es idéntica a esta. Pero si la pones así, entonces ya es evidente que la fase de B2 es más 30, ¿no?
O sea, está adelantada 30 con respecto a B1. Entonces sería una forma, una manera de verlo así. Ahora, el otro camino sería convertir la señal de B2 en fase positiva y compararlo con la formato de B1 en fase positiva. Y a lo mejor ahí está más fácil porque como no hay negativos, está más fácil, ¿no? Entonces yo ya tenía B1 con fase positiva, sí. Es 10 coseno de WT más 230, ¿verdad? ¿Cómo pongo a B2 en formato positivo? Pues si le sumo, le resto, bueno, tengo menos 130 negativo, pero si le sumo 360 grados, obtengo el positivo. Entonces, si se fijan, B2 también es correcto decir que es 12 coseno de WT más 360 menos 100, pues me queda más 260 grados. Y comparar B2 coseno, o sea, coseno positivo con fase positiva de B2 con B1, coseno positivo, fase positiva. Y ahí también se ve y ahí es más fácil verlo, ¿no? Que B2 está adelantado, tiene 30 grados de desfase con respecto a 230 y es positivo el desfase y por lo tanto está adelantado, ¿no? Entonces, pues ahí está la manera de tratar de responder este tipo de problemas que son ya muy abstractos de manejar las identidades trigonométricas para transformar. Y el método, pues se los acabo de decir. Vamos a acabar en un futuro cuando ya les deje ejercicios de esto y vea que no los pueden hacer. Voy a acabar hasta escribiendo el método. Voy a acabar escribiendo el método y pues más ayuda ya no se puede, ¿no? El método lo estoy dando yo y espero estén sacando sus notas. Claro, si no viniste a la conferencia, pues no vas a entender mucho de esto, ¿no? Vas a tener dudas. Pero pues esa es la razón, ¿no? O sea, no viniste a la conferencia. Y estamos en educación a distancia, donde estamos mediando la educación de un profesor a través de la tecnología, pero no puedes hacerlo sin venir a la videoconferencia. Es la propuesta pedagógica de esta clase, ¿no? Si tú te quieres ir por el lado autodidacta y autogestivo, pues tendrías que ir a leer esto al libro, cosa que también si lo haces bien, pues debería de funcionarte, ¿no? Pero aquí en los hechos, no a todos les funciona, ¿no? Pero bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que de momento no, profesor, sí quedó claro. Pues vamos a hacer mucho esto cuando calculemos potencias, porque del experimento que hicimos la última vez en el simulador con un circuito, le pusimos una resistencia a un capacitor. Hay conclusiones que no podemos entender del todo, pero son obvias. O sea, así es la naturaleza de los sistemas de alterna. Los voltajes y corrientes, o sea, si le pones una fuente de energía senoidal, siempre vas a tener voltajes y corrientes senoidales, es un hecho. Y siempre vas a tener desplazamientos, desfases. Por ahí medimos un voltaje y estaba desfasado, un voltaje que medimos en el capacitor estaba desplazado de lo que era la fuente, ¿no? Siempre va a ser así en las redes eléctricas. Los voltajes y corrientes son senoidales, son de la misma frecuencia, pero se desplazan. Ah, bueno. ¿Y eso a mí qué me importa? Pues la forma en que se aprovecha la energía en una red eléctrica, o sea, yéndonos a las aplicaciones, la energía la pone la fuente de Comisión Federal en alterna. Esa energía se transmite de esta manera, cambiando de polaridad y ciclos por segundo hacia las redes eléctricas. Al fin y al cabo es energía que se transforma en otra cosa, para que gire el motor, para que prenda la computadora, para que me ilumine el foco, para que me caliente la plancha. Este, ¿Cómo sería el aprovechamiento máximo de ese tipo de energía? ¿Cómo voy a dimensionar el tipo de cable? ¿Qué consecuencia tiene si está desfasado o no está desfasado? Todo lo vamos a ver en la unidad 3 y se basa en esto. Entonces aquí estamos explicando esto y ya después voy a explicar qué consecuencia tienen los desfases en los sistemas de la unidad 3, ¿no? En los sistemas eléctricos, ¿no? Ahorita va a ser el desgaste en que apliquen la teoría para obtener un voltaje y una corriente tipo cosenoidal o senoidal en una red eléctrica, alimentada también con voltajes o corrientes
senoidales o cosenoidales. Bueno. Y ahora sí llego al tema de hoy, que era el análisis en el dominio del tiempo de una red eléctrica con señales de alterna. No está nada fácil, es muy matemático. Reitero mi comentario porque estoy muy interesado por qué pasa esto, ¿no? Tengo algunas ideas, pero realmente la verdad la tienen ustedes, ¿no? Los estudiantes. Yo les decía cuando analizamos un circuito RL y RC en el transitorio, que nada más lo íbamos a hacer una vez con caso general, con ecuación, todos los variables simbólicas, variables y constantes de manera simbólica, para llegar a una solución, y después les iba a dar un método para analizar los circuitos eléctricos con esa solución, que no era recomendable andar planteando la ecuación diferencial en cada caso. Y les digo, y en la tarea hicieron lo contrario. Digo, caray, pues ¿cómo está eso? Porque si ustedes quieren analizar una red eléctrica en alterna desde el punto de vista de las expresiones exponenciales y resolver las ecuaciones diferenciales, se va a poner feo, ¿no? Y es el objetivo de mostrarles este análisis y decirles que no, realmente no se va a hacer así. Pero estoy aquí con alguna, ¿cómo se le dice? No, discriminación no es la palabra. Sí, o sea, estoy tratando de pensar que no me van a hacer caso y se van a ir por el otro lado y van a perderse los análisis con exponenciales y ecuaciones diferenciales en alterna. No. Si bien es válido y te va a llevar a la respuesta, eso es algo que hacen los matemáticos. Los ingenieros somos más pragmáticos, y si ya se sabe las respuestas de estos sistemas, ¿cómo le vamos a hacer? Más bien utilizamos esos resultados en un método para llegar al siguiente paso, que es la aplicación y el análisis, ¿no? Y no nada más estar resolviendo las ecuaciones diferenciales por resolver. Entonces, pues dicho esto, ya creo que ya no lo voy a decir. Y sorpréndame, ¿no? Traten de hacer así los análisis que sigan, no se recomienda, pero bueno, sí te da la respuesta, ¿no? Bueno, entonces tenemos una red alterna de la más sencilla, que sería de una resistencia. Ahora vamos a empezar con la resistencia y la inductancia. Queremos la corriente ahí de esa red, y la fuente de energía es una señal senoidal o cosenoidal. Simplemente es una señal alterna. La vamos a representar como una función del tiempo, ¿verdad? Y ya sabemos la forma matemática de esa función del tiempo. Sería un valor máximo coseno de WT. Entonces es de tipo coseno. En los libros a veces lo analizan con función seno, a veces con función coseno. No. Si ya me entendieron los de las identidades trigonométricas, yo puedo hacer todo el análisis con una y luego llevarlo al otro formato, sumando, restando 90 grados, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Suma de voltajes en la trayectoria cerrada sería el voltaje en la inductancia, el voltaje en la resistencia y la fuente de voltaje. Las dos caídas de tensión en el circuito serie tienen que ser igual a la fuente de energía, ¿no? Y pues tengo una ecuación diferencial de primer orden, de coeficientes constantes, pero de respuesta forzada senoidal. ¿Cómo será la respuesta de esta cosa? O sea, la corriente. La corriente es la función matemática que resuelve esta ecuación diferencial, esta igualdad. ¿Qué formato tendrá? Como hicimos un experimento, ¿verdad? Hicimos un experimento y ya lo dije hace un momento, que está comprobado que corrientes y voltajes senoidales generan corrientes y voltajes senoidales en las redes eléctricas. Pues la solución va a ser un formato senoidal. Queda menos de un minuto de la conferencia. Les pido de favor reconectamos ahorita que se corte para seguir con la explicación, ¿no? Entonces, es un hecho que podemos proponer la solución a esa ecuación diferencial como una corriente de tipo cosenoidal. Claro, en su formato más general, pues va a tener un valor máximo, una amplitud, va a tener la misma frecuencia, pero un cierto desfase, ¿verdad? Donde la amplitud y el desfase pues son las constantes que debo de determinar, porque ya está la solución a la ecuación diferencial. O sea, acabo de decir que esta es la solución a la ecuación diferencial porque lo vi del experimento que hice, ¿no? Ok. ¿Cómo voy a hacer la demostración matemática?
vamos a expresar la Sí, profesor, yo veo. bueno, decíamos, vamos a demostrar que la corriente es de tipo senoidal, cosenoidal, eh, con constantes a determinar, que sería la amplitud y la fase, ¿verdad? Porque la frecuencia va a ser la misma. Está demostrado que en redes de alterna nunca va a haber un cambio de frecuencia. Las frecuencias que genera, todas las voltajes y corrientes que están en una red eléctrica son de la misma frecuencia que las fuentes de energía. Es un hecho. Esas son preguntas que voy a hacer en los cuestionarios de la clásica, ¿verdad? ¿Falso o verdadero? Es verdadero porque lo hicimos el experimento y bueno, ahorita lo vamos a demostrar, ¿no? Entonces, si esa es la solución, pues yo la voy a sustituir en la ecuación diferencial y se debe de cumplir la igualdad. Ese método me serviría a mí para obtener los coeficientes que, mm, que estoy buscando, ¿no? La amplitud y la fase, ¿no? Pongo el puntero. Entonces estoy buscando esto. Bueno. Me conviene a mí sustituir esta expresión por su identidad trigonométrica. Habíamos dicho que en un formato cosenoidal yo puedo expresar el coseno de la suma de dos cosas, ¿verdad? El coseno de la suma de dos cosas como la multiplicación de coseno de A por coseno de B por seno de A más, en este caso, si estaban en suma es resta y si estaban en resta es suma. Seno de A por B. Entonces, utilizando esa identidad trigonométrica, aquí sería coseno de WT, coseno de phi, menos, si aquí era más, aquí va a ser menos seno de WT más por seno de phi. Esta IM por coseno de phi, todo eso es una constante, ¿no? O sea, todo esto es una constante que multiplica una función coseno de WT. Y aquí tengo otra constante que es IM por seno de phi, esa es otra constante, ¿no? Entonces las puedo llamar como la constante A y la constante B, ¿verdad? Entonces sería A coseno de WT más B seno de WT. Esa sería mi corriente, ¿verdad? Esa sería la corriente. La corriente que resuelve, esa sería la I de T que resuelve la ecuación diferencial. Estoy interesado en sacar las constante A y la constante B. Y llegar a conclusiones con lo que me salgan, ¿no? Entonces, si vieron la otra fórmula, hay otra fórmula de las identidades trigonométricas. Dice que si yo tengo expresado una suma de una constante por coseno de WT más otra constante seno de WT, lo puedo entender también como una sola señal coseno de WT, donde la amplitud C es la raíz de la suma de los cuadrados de la constante A más la constante B. Y la fase esa que está indicada es arcotangente de la constante B entre la constante A. Entonces también lo puedo ver así. Es idéntico la suma de A coseno de WT más B seno de WT o esta forma, ¿verdad? Ok, entonces utilizando eso, la constante A pues ya la habíamos definido así y la constante B ya la habíamos definido así. Entonces la fase va a ser el arcotangente de B sobre A y la amplitud pues es la raíz de la suma de las dos constantes al cuadrado.
Entonces voy a sustituir la equivalente, la que saqué ahorita, la equivalente en la ecuación diferencial y ver en qué condiciones se me cumple para ver si es la solución, ¿verdad? Ya sabemos que es la solución, pero vamos a comprobarlo, ¿no? Entonces, si yo derivo la expresión para la corriente, recordemos que ya definimos que esta es la corriente, la derivo, la multiplico por la L y luego va a estar en suma con R por I. Entonces hay que derivar A coseno de WT, me queda menos WA seno de WT. Luego la derivada de B seno de WT, me queda BW coseno de WT por L, más R directamente por la expresión, ¿verdad? Aquí. Eso tiene que ser igual al valor máximo coseno de WT, que es la entrada a la fuente de voltaje. Entonces, agrupo términos que tienen que ver con coseno y agrupo términos que tienen que ver con seno. Me quedan dos constantes. Eso es igual al valor máximo coseno de WT. Ahora, para que se cumpla esta igualdad, ¿verdad? Pues se tiene que cumplir que los coeficientes que acompañan a una función, a la función coseno tienen que ser iguales. Entonces, todo esto tiene que ser igual a sería esta expresión. Y lo otro, el coeficiente que acompaña a la función seno, todo esto, pues tiene que ser igual a 0, porque no hay expresión seno de este lado de la ecuación, ¿no? Y me queda un sistema de ecuaciones simultáneas de dos incógnitas, ¿no? En donde la incógnita es A y B. Si lo resuelvo, no lo puedo meter a la calculadora. Bueno, lo puedo meter a sistemas que manejen variable simbólica, MATLAB o calculadoras. Pero bueno, sustitución y despeje ya no están los detalles aquí. Se saca lo que vale A y se saca lo que vale B. Entonces, si es una solución a la ecuación diferencial esta corriente, si es una solución, ya lo sabíamos. Y me va a quedar para cualquier valor de resistencia, para cualquier valor de inductancia y para cualquier voltaje que no tenga desfase como fuente de energía, me va a quedar la siguiente solución. Bueno, el ángulo de la corriente siempre va a ser la constante B entre la arcotangente de la constante B entre la constante A. Si divido lo que obtuve para B y para A, y simplificando, pues me queda esto. Y para la magnitud va a ser la raíz de la constante cuadrada más B cuadrado. Sustituyo aquí las constantes que saqué y le saco la raíz. Otra vez me brinqué todos esos pasos, ¿verdad? Ya haciéndolo todo eso, se simplifica mucho y me queda BM entre la raíz de R cuadrada más WL cuadrada. Entonces, esta es la amplitud de la corriente en la red eléctrica que planteé. Planteamos una red eléctrica con una entrada senoidal, una resistencia y una inductancia. La inductancia, pues denotada por su L en henrios, la resistencia por su valor en ohms, y esta por su expresión matemática de voltaje senoidal, que era BM coseno de WT. La corriente que se genera en esta red siempre va a ser un valor de corriente máximo, ¿verdad? Una amplitud cuyo valor está aquí. Y va a ser coseno de WT. La frecuencia no cambia. Y una cierta fase, ¿verdad? Una cierta fase phi, donde la fase depende de esto. Para cualquier valor de frecuencia, aunque la frecuencia no va a cambiar. Bueno, si cambias la fuente de frecuencia, pues cambia la W. Pero si dejamos eso fijo y variamos los valores de resistencia y inductancia, pues tengo una respuesta completa, ¿no? Pues esa sería la demostración de cómo se sacaría una corriente en en una red tan sencilla como RL, resolviendo la ecuación diferencial, ¿verdad? Que me queda con señales senoidales, ¿no?
No es algo sencillo, si yo no me supiera el caminito de estar buscando identidades trigonométricas y ya haber explicado esto en otras ocasiones a otros compañeros, pues andarlo haciendo me conllevaría un rato, ¿no? Pero esa corriente es la que yo debería obtener como analista en esta red, o sea, yo ya para cualquier valor de inductancia o resistencia y conociendo la frecuencia y el voltaje de la fuente aquí de yo puedo sacar la gráfica de la corriente sin necesidad de armar el circuito y medirlo, o sin necesidad de hacer la simulación. La gráfica me la da las matemáticas, ¿no? Me da el modelo matemático del circuito, pues me lo da las matemáticas. Ahí está mi gráfica, ¿no? Pero no, hacerlo de esta manera no digo, es un camino muy matemático, pero no es la forma en que se abordan los circuitos en alterna para ingeniería, no es la forma más fácil, ¿no? Hay alternativas más sencillas y para eso pues vamos a explicar lo que es el fasor y van a ver que está bien fácil relativamente está más fácil comparado con estos métodos. Entonces, aquí lo que seguiría es volver a hacer lo mismo para el circuito RC, volver a hacer todo este procedimiento para el circuito RC, claro, con los correspondientes cambios. Y a lo mejor no quiera yo la corriente, sino el voltaje, y resuelva todo lo que estoy mostrando, porque venía en el temario, ¿no? Que viéramos también el circuito RC en el dominio del tiempo, pero no lo voy a hacer. Si quedó claro esto, pues ustedes lo pueden hacer o lo pueden checar del libro, porque en el libro trae los varios casos resueltos, ¿no? Miren, ¿qué se pueden concluir aquí de viendo estas ecuaciones? Porque a lo mejor es algo bien importante que uno les pide en los reportes de práctica. ¿Qué significa para ti esto? Hay desde el caso más menos deseable de qué le significa a un estudiante, como que pues no me significa mucho más que, pues yo seguí los pasos que tú me pusiste, pero para mí esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Ni con, porque pierden de vista para qué lo estaban haciendo, ¿no? No les significa nada, ¿no? Hasta el caso más interesante de que, es que pues esto es como un filtro. Dependiendo lo que yo le ponga, va a pasar cosas diferentes con la frecuencia y el valor del voltaje, efectivamente, ¿no? Miren, bien, ese sería lo deseable, ¿no? Un punto de vista crítico, reflexivo de lo que estamos sacando, ¿no? Me voy a poner yo en ese papel, ¿no? ¿Qué es para mí? Y es lo que a mí me emocionaba cuando empecé a hacer estas cosas, cuando dije, sí, cierto, ¿no? ¿Cómo se comportaría la amplitud de la corriente en esta red eléctrica si le cambio el valor de la inducción? O sea, voy a hacer análisis por separado con algún elemento primero para hacerlo más sencillo, ¿no? Si le subo el voltaje, ¿sube la corriente? Sí. Están relacionados directamente, si se fijan. Si subo el voltaje, está directamente proporcional a la corriente, entonces va a subir la corriente. Si le subo la resistencia, ¿sube la corriente? No. La corriente está elevada al cuadrado y se le saca raíz en esta parte, así de manera muy general, pero es inversamente proporcional a la corriente. Entonces, si le subo la resistencia, la corriente va a tender a disminuir. La amplitud de la corriente de la señal senoidal. Pero nada más depende de la resistencia. No. Depende, si se fijan, se están sumando aquí. Se están sumando dos cosas. Se está sumando la frecuencia y se está sumando el valor de la inductancia y se elevan al cuadrado y todas se le suman al cuadrado de la resistencia. Entonces, la corriente se va a hacer más pequeña si le subo la resistencia, si le subo la frecuencia y si le subo la inductancia. Exactamente. ¿Qué tan pequeña puede llegar a ser? Pues hasta de plano bloquearla, ¿no? Si la resistencia, la inductancia y la frecuencia tienen a un valor muy alto, al sacarle el inverso, pues casi me va a dar cero, ¿no? O sea, bloquea la corriente. Lo que estoy explicando es un filtro. Si yo le pongo aquí diferentes corrientes como entrada a esa red de RL, me va a dejar pasar algunas y me va a bloquear otras. Me está dejando pasar en este caso, para que la corriente se haga cero, la frecuencia tiene que ser alta, me bloquea las altas corrientes, es un filtro pasa altas. O sea, las altas corrientes las deja pasar esta red, o sea, van a provocar corrientes altas,
Pero las altas frecuencias, ¿no? Las altas frecuencias las va a provocar corrientes muy pequeñas porque son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces las va a bloquear. Y es como ya empecé yo a razonar que era un filtro. Ah, bueno, pues esto es un filtro. Pero yo no ocupo filtros para mi vida convencional. ¿Cómo no? Luego, cuando quieres convertir de corriente alterna a corriente directa con un rectificador y le vas a poner una fuente conmutada y quieres hacer filtrados porque no quieres que se escuchen zumbidos o cosas raras en un equipo de CD, que le llegue una CD pura, una corriente directa pura, vas a tener que quitar los rizos, los filtros. Estoy pensando que ya vieron cómo hacer un rectificador, ¿verdad? Ah, pues entonces hay filtros capacitivos, filtros inductivos. La inductancia se opone a los cambios bruscos de la corriente. Ah, entonces lo usaría para filtrar la corriente, pero también usaría un capacitor para filtrar el voltaje. Los dos funcionando al mismo tiempo me va a dar mejores resultados, bla, 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 bla. Ese es un pensamiento ya ingenieril. Ahora, la fase también tiene consecuencias. Ya se fijaron que la fase se puede incrementar o decrementar dependiendo de la frecuencia, dependiendo de la inductancia y dependiendo de la resistencia. Algunos planteamientos de la ingeniería son inecuaciones, como se le dice, como les pasó en un reporte pasado. ¿Para qué rangos de valores de la resistencia el sistema tiene un comportamiento amortiguado o subamortiguado? No les están pidiendo un solo valor de resolver una ecuación algebraica y despejar el valor. No, le están pidiendo un rango de valores, se le dice inecuación. Y en alguna parte de su formación tuvieron que haber visto eso. Porque si no lo vieron y de repente aquí se les plantea en un problema de análisis algebraico, pues van a batallarle, ¿no? Pero pues se supone que ya están aquí porque ya llevan un cierto avance en los caminos algebraicos, ¿no? Pero bueno, les comento lo mismo que les he comentado otras veces. Algunos problemas de los libros de los autores de Dorsch y de Sadiku y de otros, Haidt, Nielsen, son de tipo algebraico, porque no nada más quieren ver si entendiste la teoría de la red eléctrica, sino quieren ver si puedes mezclar eso con las matemáticas para despejar algún valor, algún intervalo de valores, porque tiene consecuencias más adelante de cómo te vas a comportar como ingeniero, o sea, mejorar tu pensamiento ingenieril, que ese es otro de los objetivos educativos de estas clases de ciencia, de ingeniería básica, con vistas hacia las aplicaciones. Por eso aparece ese tipo de problemas, ¿no? Y no hay métodos así muy claros. Yo alguna vez explicaba, pero en circuitos eléctricos a los que les di clase, que es algo así como de ver qué ecuaciones tengo, ver qué valores tengo, no son variables, sino son constantes, y qué cosas son variables, y empezar a hacer despejes. A veces los despejes son sencillos, a veces no son tan sencillos. Andar despejando cosas al cuadrado y exponenciales y ese tipo de cosas, pues se pone rudo, ¿no? Pero uno pensaría que ya ese nivel lo tienen y aquí nomás se enfoca a los problemas de circuitos eléctricos, pero nos hemos topado con que pues no los tienen. Y cuando empiezan a tratar de resolver los problemas de tarea y eso, lo que les da los hábitos no deseables de la pandemia es, pues déjalo, busco por ahí a ver si ya lo encuentro hecho y se lo copio y pego y se lo mando al maestro para que me dé puntos, porque es lo que yo puedo hacer. Lo demás no lo puedo hacer. Por alguna razón tengo deficiencias en el álgebra y ya valió gorro, ¿no? El problema es que sí les va a funcionar para obtener eso, o sea, obtener una parte de su calificación. Y a mí también me quita problemas, ¿no? Pues no yo no estoy enseñando matemáticas, ¿no? El problema es cuando lleguen a las aplicaciones, pues van a seguir teniendo ese costal de problemas y están a buen tiempo de corregirse, ¿no? Y pues echarle sus ojeadas a despejes y interpretación de curvas y ecuaciones y plano cartesiano y cosas. Esto ni siquiera es cálculo, o sea, aquí ni estoy hablando del valor máximo que me da la derivada, ni el área bajo la curva, o sea, todavía es precálculo, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues así no lo vamos a hacer. Y ya les di las interpretaciones de estos resultados, ¿no? Realmente, si lo hubiéramos medido, pues yo hubiera puesto aquí en mi gráfica de voltaje. ¿Cómo es mi voltaje? Ah, pues es cosenoidal, es así. Donde aquí es mi cero tiempo y mi cero voltaje. Aquí donde, en el osciloscopio ven que aparecía una flechita con una T, ¿no? ahí yo lo puse. Yo soy el analista.
Algunos programas lo ponen, pero otros no lo ponen, ¿verdad? Tú lo tienes que poner. Van a decir, chis, ya dibujó otra cosa porque no es la función seno. No, dijimos que la entrada de esta fuente era un BM coseno de WT, ¿no? Donde para sacar este periodo, pues lo tomaría desde aquí hasta acá y aquí sería el periodo. No tengo algún valor ahorita en específico, ¿verdad? Dijimos que esta P era 2pi sobre W, ¿no? Pero no me dieron algún valor en específico, pues estas son mis ecuaciones, ¿verdad? Pues bueno, esa es la gráfica de voltaje. Y la gráfica de corriente que me hubiera dado el experimento cuando lo hubiera medido, si estoy a partir de mi referencia, voy a estar desplazado, voy a estar retrasado, voy a tener un valor aquí de corriente máximo, una amplitud que depende de todo esto que está en esta ecuación, ¿verdad? Este sería mi valor máximo, pico, positivo, que yo estaría viendo en el osciloscopio. El periodo se mantiene, se conserva, pero tengo un desfase de ángulo phi, donde phi depende de todo esto que esté aquí. Bueno, depende directamente de la frecuencia, de la inductancia y de la resistencia. Entonces, voy a tener una corriente más chiquita que la amplitud de entrada de voltaje, es un hecho, ¿no? Pero la amplitud depende de la inductancia, depende de la frecuencia y depende de la resistencia. O sea, ya no nada más depende de las resistencias como antes, ¿no? Ahora, la inductancia tiene un comportamiento como de resistencia. Ya después lo voy a definir bien, se llama impedancia, ¿no? Aquí la bobina juega un papel como de oponerse al paso de la corriente alterna, si lo quieren ver así. Si eso lo interpreto yo como una ley de Ohm, noten que sigue siendo voltaje entre algo, ¿no? Entre la impedancia, y la impedancia o depende de la frecuencia, depende de la bobina y de la resistencia. Es una extensión a la ley de Ohm. Después lo formalizamos más, ¿no? Ya para dejarlo como fórmula, ¿no? Pero así se comportaría la ley de Ohm en esta red eléctrica, porque habrá que ver cómo se comportan otro tipo de redes, ¿no? La impedancia, estoy hablando de señales que están cambiando. Fíjense, aquí no interesa mucho los transitorios. Tanta lata para los transitorios la unidad pasada. Aquí no me importan mucho los transitorios porque cada cuando hay un transitorio, pues hay un transitorio cuando el voltaje va para arriba y luego cambia de polaridad y otro transitorio y se está repitiendo n veces por segundo dependiendo de la frecuencia de la señal. Pues sí hay transitorios, pero son demasiados para no nos metemos mucho a analizar transitorios en alterna, ¿no? Aquí en las redes eléctricas lo que importa es el régimen, como el análisis en estado estable senoidal, que así se llama nuestra unidad de nuestro tema, ¿no? Comportamientos promedio generales de este tipo de red eléctrica, ¿no? Entonces, hacerlo en el dominio del tiempo es muy complicado, pero a su vez es muy enriquecedor porque plasmas poniéndote a un nivel profundo de qué significa para ti todas estas cosas, pues ya les di las explicaciones, ¿no? Lo pudimos ver en el experimento porque si yo hubiera medido la corriente en esta red, pues hubiera sacado esa gráfica, ¿no? Pero aquí saqué la expresión matemática de la gráfica para sacar la gráfica también, ¿no? De tal suerte que pues es el modelo matemático y a mí me va a permitir, si yo quiero que me bloquee cierta frecuencia, pues estar ahí dándole valores, o sea, hablando de diseño, ¿verdad? Dándole valores a la resistencia y a la inductancia hasta que consiga lo que yo quiero, ¿no? Ese es un enfoque ya de utilizar el resultado para un fin, para una aplicación, ¿no? Bueno, vamos a ver lo del fasor, a ver cómo les cae lo del fasor. En el fasor tampoco hago tantas explicaciones porque al final de cuentas se utiliza como un tipo de fórmula. No es estar aplicando el concepto, la demostración de lo que es el fasor, ¿no? Pero bueno, ahí va. Las señales senoidales se pueden representar mediante. Bueno, la pregunta es que se hizo Nicolás Tesla, ¿no? Se dice, oye, eso de andar manejando ecuaciones diferenciales y que la magnitud y la respuesta en frecuencia, o sea, como que no es un buen camino para personas que no son tan matemáticas, ¿no? ¿Cómo lo puedes tú poner esto para cuestiones más prácticas, para pasarle la info a alguien que nomás lo arme, ¿no?
Mira, la pregunta es, la respuesta ahí que resuelve la duda sería, ¿hay alguna otra manera de representar esto de forma más fácil? Oye, y si lo tratas de representar como el vectorcito este que me platicaste que daba vueltas a una cierta velocidad angular y ese tipo de cosas, ¿se podrá manejar por ese lado? Sí, sí se puede, porque hay una identidad que conecta, hay una identidad que conecta la cuestión de los números complejos y la proyección del ángulo y todo ese tipo de cuestiones gráficas con matemáticas de magnitud y ángulo, que ya simplifica mucho las cosas. Se llama identidad de Euler, ¿no? Ándale. Entonces, ¿se puede utilizar eso para representar señales senoidales más fácilmente? Sí. Entonces, le llamaron fasor porque lo que más importa en las señales es la fase. Como ya vimos que la frecuencia, independientemente si hay desfases o no en una red eléctrica con alterna, la frecuencia permanece. Entonces, es una información que no te es muy útil para análisis de circuitos eléctricos, porque siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces, lo que importa es cómo sacar los desfases entre las señales, ¿no? Pero de matemáticamente hablando más fácil, ¿no? Vamos a utilizar una representación fasorial, pues, y de ahí el nombrecito, ¿no? Porque es lo que importa, ¿no? Entonces, es una definición. Ahorita ya hoy día en la teoría de los circuitos eléctricos, pues una definición. Un fasor es un número complejo. Vamos a hacer la demostración, ¿verdad? Pero bueno, esta es la definición. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una señal senoidal. ¿Cómo es un número complejo? Y si me dicen que no saben, pues ya valió gorro, porque entonces no sirvió la clase de... En la clase de cálculo diferencial integral, la última unidad viene... No, mentira, en la clase de álgebra. En la clase de álgebra, creo que de primer semestre, según la currícula, dice que ven álgebra superior y números complejos, ¿no? Entonces ahí debieron de haber visto esto. Pero algunos compañeros me han dicho que no lo vieron, porque en la pandemia no alcanzaron a ver todos los temas. Chain. Entonces, si no saben qué es un número complejo, pues a lo mejor no me entienden, pero voy a tratar de ir dando las explicaciones, ¿no? Bueno, en el subconjunto de los números reales, que es el conjunto que tiene englobados todos los tipos de números que tiene el ser humano, dicen que nos los inventamos, ¿no? Dice, ¿quién dijo? Galileo que las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza, pues sí es cierto. La forma de expresarlo, cómo se comportan las cosas es con las matemáticas, ¿no? Pero luego dijeron de los números, ¿no? Que todos los números que existen, lo- todos los números que existen en las matemáticas están contemplados en el conjunto de los números reales, pero se dividen en números reales, números enteros, y números complejos, ¿no? Y más divisiones que me están faltando, ¿no? Pero dicen que los números naturales, o sea, los enteros, son los que realmente nos dio la naturaleza y los demás son invenciones de los matemáticos, ¿no? Que realmente no sirven para nada, ¿no? Bueno, el número complejo sale cuando le quieres sacar la raíz a algo negativo, no está definido. Entonces lo conviertes a positivo el número y lo multiplicas por raíz de -1, que es el número imaginario j, y de ahí hay un montonal de matemáticas de eso, ¿no? No es mi objetivo entrar mucho en detalle, sino nada más decirles aquí a este nivel nada más es, un número complejo hay dos formatos, tiene parte real y su parte imaginaria, ¿verdad? O tiene el formato polar, magnitud ángulo, y ese es el que nos está sirviendo a nosotros. El que queremos nosotros es magnitud ángulo, porque vamos a ser capaces de representar una señal senoidal, y sí es cierto, ¿no? Si yo me voy a las grafiquitas estas de los vectores, yo ya vi que sí está relacionado la magnitud y un ángulo si lo congelo. O sea, esto está girando a una velocidad, ¿no? Y dependiendo en qué punto lo analice del tiempo, es un valor diferente, ¿no? Es una señal senoidal que está cambiando de valor máximo a positivo y luego negativo, ¿no? Pero si lo congelo en algún punto y ahí analizo, puedo sacar fácilmente los desfases si congelo los vectores, ¿no? La diferencia de fases, ¿no? Entonces, sí es posible representar una señal senoidal como en un punto de análisis, como un solo vector así congelado con un ángulo, ¿no? Y si tiene esta representación, pues tiene la otra, la de número complejo, parte real, parte imaginaria. La parte real es la proyección del vector y el ángulo al eje X, y la parte imaginaria sería la proyección del mismo vector al eje Y.
y ya no es un plano cartesiano, es el plano complejo. Y hay un montonal de clases que nos dan para entender todas estas cosas, ¿no? Entonces hablamos de plano complejo, pero bueno, lo que queremos decir es que sí es posible utilizar esa representación. Ok, los fasores permiten analizar de una forma más sencilla los circuitos en alterna, porque las matemáticas pues se basan en números complejos o en formato polar y ya no tanto en andar resolviendo ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces esa representación se basa en la identidad de Euler, donde tenemos parte real y parte imaginaria relacionado con señales coseno y seno con ángulos, ¿no? Entonces, esta demostración que voy a hacer, no es necesario que se la estén haciendo nunca, porque el resultado es muy sencillo, ¿no? Ahorita vamos a llegar al resultado, ¿no? Bueno, pues yo tengo una señal expresada en su formato dominio del tiempo, amplitud máxima coseno de WT más una fase, en su formato más general. Si la trato de ver como la identidad de Euler, la parte real sería el Bm coseno de Wt más phi. Y si la expreso metiendo la identidad de Euler, sería Bm por E a la J ángulo, donde el ángulo pues, sería Wt más phi, ¿verdad? La parte real de esa expresión es la señal senoidal, ¿no? La parte imaginaria de esa señal, pues es el número complejo, ¿no? Entonces yo tengo una forma de expresar las señales senoidales como, matemáticamente hablando, como multiplicación de exponenciales. Y aquí el comentario que hice hace rato. Hay gente que puede resolver las redes eléctricas con puras multiplicaciones de exponenciales. No lo recomiendo. Nada más aquí es para hacer la demostración, ¿no? Bueno, entonces B de t lo puedo expresar como la parte real de un valor, una amplitud, por la exponencial de j phi, que sería la parte imaginaria. No, lo estoy descomponiendo el exponente, el argumento de la función exponencial, como está en suma, lo puedo poner como multiplicación. Entonces aquí lo descompongo y tengo un Bm por el exponencial de j phi y el exponencial de j omega t. Ahora, el exponencial de j omega t, dado que omega nunca cambia en las redes eléctricas alternas, es una información, ¿cómo decirlo? Aquí por acá está la palabrita. Implícita, ¿no? Es una función, información implícitamente presente. O sea, no hace falta que se la ponga, pues yo ya sé que la frecuencia no va a cambiar. O sea, no hace falta que se la ponga, y si se la quito tampoco pasa nada, porque siempre es la misma, ¿no? Es una constante. Ah, pues si se la quito, nomás me va a quedar la representación matemática de un voltaje hablando de la identidad de Euler como un valor, una amplitud por la exponencial de j phi. Ahora bien, normalmente lo que interesa nada más es phi, o sea, la fase. Y no manejamos esta expresión. Si lo formal es manejar esta expresión en análisis de circuitos eléctricos, no se recomienda hacerlo. Si ustedes encuentran un problema resuelto así, no es la única forma de resolverlo y una forma más fácil, ¿no? Nosotros preferimos manejar esta expresión que está aquí. O sea, no son iguales, pero son expresiones matemáticas equivalentes donde quitamos la información implícita que no nos es útil para analizar y dejamos la que importa. Entonces, como formulazo, ahí está la demostración, ¿no? Pero como formulazo, una función de voltaje en el tiempo, que es una gráfica con todos los parámetros que ya vimos, ¿no? Valor máximo coseno de Wt más phi. Yo la puedo ver matemáticamente como una amplitud, nada más, y un ángulo. Es lo mismo que formato polar, magnitud ángulo. En formato complejo, lo puedo poner con exponenciales como estaba ahí, que no me conviene, o como un número complejo, ¿no? Como un número complejo A más parte real más parte imaginaria B por J. Para sacar el ángulo, pues ya saben que el ángulo es el ángulo phi sería arcotangente, ¿verdad?
arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Y la magnitud es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Raíz. Esto ya lo tienen las calculadoras para pasar de un número complejo en formato polar a un número complejo en formato rectangular, como se le dice. Estas formulitas ya están integradas. Yo recomiendo utilizar las de las calculadoras o las del MATLAB porque te evita problemas de a ver en qué cuadrante cae el ángulo, porque este ángulo de la tangente, dependiendo en qué cuadrante cae, dependiendo cómo sea la división de B entre A, puede tener varias interpretaciones y los puede llegar a confundir. Yo recomiendo utilizar la calculadora. Porque si lo haces tú a mano, puedes obtener un resultado diferente. O sea, agarro el valor de B, lo divido entre A y luego le pido a mi calculadora que me saque el arcotangente. Puede llevarme a un resultado diferente que si aplico directamente las fórmulas, la función de la calculadora. Cuando lo hacemos esto en el salón, utilizamos calculadoras científicas. Cuando hacemos esto a distancia y tenemos laptop a la mano, lo hacemos con el MATLAB. El MATLAB ya tiene comandos para hacer estas conversiones. El comando, si normalmente MATLAB te acepta los datos en formato complejo, o sea, parte real y parte imaginaria. Ya iremos viendo ejercicios con eso. Si quieres la magnitud, le das el comando apps y entre paréntesis el nombre de la variable. Y si quieres el ángulo, le das el comando ángulo en inglés, angle, y te da el radianes, el ángulo, ¿no? Yo recomiendo utilizarlo así, porque si lo tratas de hacer de otra manera con una calculadora, es que miren, hay gente que invierte dinero en otras cosas menos en su educación y no se compran una calculadora buena porque está cara. Está bien. Entonces esas gentes son las que intentan hacerlo con calculadoras más sencillas que no tienen estas funciones programables. No las tienen incluidas como parte de su set de instrucciones y pues tienen que hacer los cálculos a mano porque no les queda otra. Es la calculadora que tienen, ¿no? Estoy hablando de una calculadora de esas de 20 pesos, China, no tiene estas ecuaciones y lo hacen a mano. El problema es que pues nunca les dan los resultados, ¿no? Bueno, pues ahí están los tips, ¿no? Entonces, en resumen, yo puedo representar cualquier señal senoidal como nada más por la amplitud de voltaje y la fase. Si no tiene fase, pues es ángulo cero y se acabó. Matemáticamente tiene una representación en complejos, en números complejos o exponenciales, interesante, pero que no vamos a irnos por este camino. Si bien es válido, no nos vamos a ir por este camino, nosotros vamos a ir por este camino. Entonces, de pasar de la señal senoidal a la expresión fasorial, está bien fácil. ¿O qué parte está confusa? Simplemente me interesa el ángulo phi y me interesa la amplitud y ya tengo todo para empezar a trabajar matemáticamente mi análisis de mi circuito eléctrico. Me faltaría ver cómo expresar una resistencia, un capacitor, una bobina como fasor, que serían las próximas clases, ¿no? Entonces ahí le voy a dejar porque quedan 2 minutos de conferencia. No sé si tengan alguna duda. El fasor es algo abstracto, ya no tiene una gráfica como tal. Bueno, o la gráfica es la señal senoidal, ¿no? Esto para nosotros dentro de redes eléctricas es una señal senoidal o cosenoidal si la grafico con respecto al tiempo. Pero dentro de un análisis matemático en circuitos eléctricos, pues es un número complejo, en formato polar o en formato rectangular, ¿no? Le digo, me falta ver cómo se comportan bobinas, capacitores, resistencias en el ámbito fasorial, ya para ponerme a hacer cálculos, para que vean que los cálculos ya están más fáciles, ¿no? Pero eso lo dejamos para la siguiente sesión. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? Creo que no, profe, todo claro. Bien, les podía haber dicho desde un principio directo. Saben que los fasores se hacen así y punto. También lo pueden abordar así, ¿no? Porque yo no voy a pedirles a ustedes cálculos con las exponenciales porque se pone muy feo. Hay libros que sí lo tienen, yo les recomiendo no meterse a eso. Ahora, si sí se lo encuentran por entregar una tarea y lo quieren seguir haciendo así, pues allá ustedes. Porque a veces yo, a pesar de ya tantos años de trabajar esto, me tiendo a equivocar porque las matemáticas son más difíciles con las exponenciales. En cambio, con los fasores es más tranquilo. Tenemos clase
hasta el miércoles. Entonces, si no tiene alguna duda, pues nos estaremos viendo el miércoles.